¿Cuál es el único pecado tan grave que Dios mismo no lo perdonará? Esta no es una pregunta ligera destinada a provocar curiosidad pasajera. Es una advertencia solemne, un eco profundo que resuena desde las palabras del propio Jesús. Una llamada a mirar dentro de nuestras almas y enfrentar las sombras que allí habitan. La Biblia nos asegura que todos los pecados, por oscuros que sean, encuentran redención a través del arrepentimiento cuando nos postramos humildemente ante Dios. Sin embargo, existe un pecado tan absoluto, tan irrevocable, que permanece fuera del alcance del perdón. Un abismo que no solo marca esta era, sino que se extiende como una sombra eterna hacia la venidera. Puede sorprenderte descubrir que este pecado no es el asesinato, con su carga de sangre y dolor. No es la traición, con su puñalada silenciosa. Ni siquiera la idolatría, con su adoración a falsos dioses. Incluso estos, en su gravedad, pueden ser bañados por la misericordia divina. No, el pecado imperdonable es más sutil y al mismo tiempo más devastador. Un golpe directo al corazón mismo de la esencia de Dios, una negación que resuena en lo más profundo del espíritu humano. Carl Jung, con su mirada penetrante hacia las profundidades de la psique, escribió: Tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Estas palabras nos invitan a un viaje interior, a un despertar que revela la lucha entre el pecado y la redención. El pecado imperdonable, sin embargo, no es un simple tropiezo en el camino hacia la bondad. Trasciende la mera incapacidad de ser virtuoso. No se trata solo de caer en el acto de pecar, sino de rechazar deliberadamente la esencia de la gracia de Dios y el poder transformador del Espíritu Santo. Una negación que nos aleja de la luz y nos sume en un sueño eterno de oscuridad autoimpuesta. Hoy nos adentraremos en una verdad que hiela la sangre, una de las enseñanzas más enigmáticas y profundas que la Biblia nos ofrece. Jesús, con su autoridad divina, compartió esta advertencia con sus seguidores, dejándolos suspendidos entre el asombro y la sobriedad, como si el peso de sus palabras hubiera detenido el tiempo mismo. ¿Qué significa realmente cometer el pecado imperdonable? ¿Por qué este acto se alza solitario en su severidad, separado de todos los demás crímenes del alma? La respuesta se encuentra escondida en un momento narrado en el Evangelio de Mateo, un instante donde el poder divino y la rebelión humana chocan con una fuerza que sacude los cimientos de la existencia. La historia comienza con un hombre atrapado en las garras de la oscuridad más profunda, ciego y mudo, su vida robada por un demonio que lo mantenía encadenado en un silencio ciego. Este hombre, un reflejo trágico de la humanidad caída, fue llevado ante Jesús, su sufrimiento expuesto como un lienzo roto ante los ojos de la multitud. El aire vibraba con una tensión casi palpable. Los presentes contenían el aliento, sus miradas fijas en el Maestro, esperando ver qué haría frente a una condición que parecía más allá de toda esperanza. La escena era un cuadro de desesperación, un alma atrapada, incapaz de ver la luz del día o de alzar su voz en súplica. Pero entonces, con una autoridad que solo puede brotar de lo divino, Jesús actuó, irrumpiendo en la narrativa con un poder que desafía toda lógica terrenal. Por el poder del Espíritu Santo, Jesús expulsó al demonio que aprisionaba al hombre. En un instante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para dar paso a lo eterno, los ojos del hombre se abrieron al mundo, y su lengua, antes muda, encontró la libertad de la palabra. La transformación fue un milagro puro, una manifestación de la fuerza divina que no dejaba espacio para la duda o la ambigüedad. La multitud, testigo de este acto sublime, estalló en un coro de asombro y reverencia, sus voces elevándose en alabanza al Dios que había obrado tal maravilla. Muchos glorificaron al Creador, reconociendo la mano innegable del Espíritu Santo en lo que acababan de presenciar. Sin embargo, no todos se unieron al canto de asombro. Entre la muchedumbre estaban los fariseos, hombres cuyos corazones habían sido endurecidos por la envidia, la arrogancia y una rebeldía que los cegaba más que cualquier demonio. Incapaces de aceptar la verdad que brillaba ante ellos, se apartaron del júbilo colectivo y comenzaron a susurrar entre sí, sus palabras destilando un veneno que contaminaba el aire. Este hombre expulsa demonios por el poder de Belcebú,
el príncipe de los demonios, declararon con una mezcla de desdén y desafío. Esta afirmación no fue un simple error de juicio, ni una confusión nacida de la ignorancia. Fue un acto de rebelión tan profundo, tan deliberado, que desnudó la verdadera extensión de su rechazo a lo divino. Los fariseos no solo negaron a Jesús como el portador de la salvación, fueron más allá, atacando la obra del Espíritu Santo al atribuir un acto de pura bondad y poder celestial a la mano de Satanás. En ese momento, cruzaron un umbral invisible, un límite que separa la redención de la condenación eterna. Carl Jung, en su exploración de la interacción humana y divina, afirmó: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero los fariseos rechazaron esta transformación. Al negar la obra del Espíritu, no solo se resistieron a Jesús, sino que cerraron sus almas a la posibilidad de la gracia, eligiendo un camino de aislamiento espiritual que los apartó de la luz transformadora de Dios. Jesús, plenamente consciente de los pensamientos que serpenteaban en sus corazones, los enfrentó con una claridad que cortó el aire como un relámpago. Su tono era grave, cargado de una autoridad que resonaba con la seriedad del momento. Todo pecado y blasfemia será perdonado, proclamó. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Quien hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era ni en la venidera. Estas palabras cayeron sobre la multitud como un trueno, un pronunciamiento que marcaba una línea irrevocable en la arena del destino humano. El pecado de los fariseos no fue simplemente rechazar a Jesús como hombre o maestro. Fue un ataque directo a la esencia misma de Dios, encarnada en la obra del Espíritu Santo. Al negar lo que era evidente, a un milagro que proclamaba la bondad divina, y atribuirlo al mal, cometieron una transgresión que los aisló del flujo de la gracia divina. Este no fue un acto de duda pasajera, ni un error cometido en la penumbra de la confusión. Fue una elección consciente, un desafío abierto que selló su destino al apartarlos de la fuente de toda redención. El pecado imperdonable no refleja una unwillingness de Dios para extender su perdón, sino un estado del corazón humano tan endurecido, tan petrificado por la rebeldía, que ya no puede percibir la verdad, la bondad o la luz que lo rodea. Cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, no solo rechaza un regalo, extingue la chispa misma que podría guiarlo al arrepentimiento. Es como apagar la única lámpara en una caverna sin fin, dejando al alma vagando en una oscuridad de la que no hay escape, no porque la puerta esté cerrada desde fuera, sino porque el alma misma ha echado el cerrojo desde dentro. Carl Jung capturó esta dinámica con una precisión inquietante. Todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Los fariseos, al negarse a enfrentar la verdad que brillaba ante ellos, permitieron que su destino se moldeara por su propia ceguera espiritual. Al endurecer sus corazones contra el Espíritu, se condenaron a un exilio autoimpuesto, un estado en el que la gracia ya no podía alcanzarlos, no por falta de oferta divina, sino por su rechazo absoluto a recibirla. La distinción divina y el peligro del endurecimiento. Jesús estableció una distinción cristalina en sus palabras. Las ofensas contra él, el Hijo del Hombre, podían ser perdonadas, siempre que el corazón permaneciera abierto al arrepentimiento. A lo largo de los siglos, innumerables almas han tropezado en su percepción de Jesús, viéndolo como un profeta, un maestro o incluso un mito, y aún así han encontrado el camino de regreso a la gracia mediante la humildad y la búsqueda de la verdad. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es un acto de otra magnitud. Es un rechazo deliberado y consciente de la verdad divina, una negativa a reconocer la obra de Dios, incluso cuando se manifiesta con una claridad cegadora ante los ojos del alma. Este pecado no brota de la ignorancia ni de la fragilidad humana que todos compartimos. Es un acto premeditado de desafío contra lo sagrado. Los fariseos habían presenciado un milagro que no dejaba espacio para la ambigüedad, un acto que proclamaba el poder y la bondad de Dios. Y sin embargo, eligieron torcer esa realidad, atribuyéndola a Satanás con una intención maliciosa que revelaba la profundidad de su corrupción interior. Al hacerlo, no solo rechazaron a Jesús como el Mesías,
Se cerraron irrevocablemente a la gracia que podría haberlos salvado, transformando sus corazones en piedra impenetrable. El pecado imperdonable es, en esencia, una muerte espiritual autoinfligida. No es que Dios retire su mano misericordiosa, es que el pecador en su obstinación se ha vuelto incapaz de extender la suya para tomarla. Sus corazones se han endurecido tanto que la línea entre el bien y el mal se desvanece, y la luz del Espíritu, que una vez pudo haberlos guiado, se convierte en un eco distante que ya no pueden escuchar. Las palabras de Jesús resuenan como un recordatorio sobrio, una advertencia que trasciende el tiempo y se dirige a cada uno de nosotros. Nos insta a no endurecer nuestros corazones contra la verdad, a no rechazar la luz cuando se alza ante nosotros como un faro en la tormenta. Cometer este pecado no es simplemente rechazar el perdón, es rechazar al Espíritu mismo que hace posible el perdón, cortando el único hilo que nos conecta con la redención divina. Reflexión sobre nuestra propia sombra. ¿Cuántas veces, en la quietud de nuestras vidas, hemos estado al borde de resistir al Espíritu Santo? Tal vez en momentos de duda sutil, en juicios apresurados sobre lo que no comprendemos plenamente, en críticas que brotan de nuestra propia ceguera interior. Cada una de estas instancias es un cruce de caminos, una oportunidad para abrirnos más profundamente a la obra de Dios o para dar un paso hacia el endurecimiento que podría cerrarnos a su voz. Jesús no pronunció esta advertencia para llenarnos de un temor paralizante, sino para iluminar la santidad y la urgencia de mantener nuestros corazones sensibles al susurro del Espíritu. Porque una vez que esa puerta se cierra, una vez que el alma se sumerge en la negación absoluta, no hay sendero de regreso a la luz. Muchos de nosotros, al escuchar por primera vez sobre el pecado imperdonable, sentimos un escalofrío de inquietud recorrer nuestras venas. Es un concepto que ha rondado las mentes de los creyentes durante siglos, un espectro que despierta preguntas angustiosas. ¿He cometido este pecado sin saberlo? ¿He cruzado un límite del que no puedo volver? La interpretación más difundida, predicada desde púlpitos y escrita en libros, sugiere que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en resistir su obra, ignorar su llamado, endurecer el corazón, rechazar la salvación ofrecida a través de Jesús una y otra vez. Imagina estar sentado en una congregación, escuchando un sermón que sacude tu alma, sintiendo el latido acelerado de tu corazón mientras el Espíritu te invita al arrepentimiento, y sin embargo, permaneciendo inmóvil, atrapado por el miedo o la duda, negándote a responder. Según esta visión, este rechazo repetido podría endurecer el corazón hasta un punto en que ya no percibe el toque divino, un proceso gradual que culmina en la separación total de la gracia. Pero detente un momento, porque esta historia no se agota en esa explicación. Aunque esta interpretación contiene un núcleo de verdad, el peligro de resistir al Espíritu es real, no captura la totalidad de lo que Jesús quiso transmitir en Mateo 12. No se trata solo de una resistencia pasiva al arrepentimiento, de un no acumulado que nos entrega a nuestra propia incredulidad. Jesús señalaba algo más específico, un pecado tan grave, tan deliberado, que su comisión marca un punto sin retorno, una ruptura definitiva con la posibilidad de redención. Desentrañando la blasfemia verdadera. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un desliz accidental, una duda fugaz que cruza la mente en un momento de debilidad, ni siquiera una resistencia prolongada al llamado de Dios. Es una rebelión consciente, un desafío abierto contra la verdad fundamental de la fe, que Dios es bueno y que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo puro, lo santo y lo divino. Atribuir esta obra al mal, como hicieron los fariseos al llamar demoníaca la sanación de Jesús, es pervertir la realidad de tal manera que el alma se cierra por completo a la gracia, sellando su propio destino en un acto de autonegación. En Marcos 3, Jesús lo aclara con una precisión que corta como un bisturí. En verdad os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias que profieran. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de un juicio eterno. Y añade que dijo esto porque afirmaron que tenía un espíritu impuro. Aquí la gravedad del pecado se desnuda sin ambajes. Los fariseos no solo resistieron a Jesús, tomaron un milagro evidente, una obra del Espíritu Santo, y con plena intención lo atribuyeron al poder del mal.
Este es el límite que no se puede traspasar, el acto que convierte el corazón en una fortaleza impenetrable contra la luz divina. ¿Cómo discernir si alguien ha cometido este pecado? Jesús nos ofrece la clave. El perdón abarca todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. El énfasis recae en la palabra hablada, una blasfemia verbal que brota de un corazón endurecido. No un desliz pronunciado en la ignorancia o el calor del momento. Es un pecado consciente, deliberado, y aquí radica tanto el peligro como la claridad. Quienes se angustian temiendo haberlo cometido probablemente estén muy lejos de esa línea, porque el verdadero blasfemo no siente remordimiento, no tiembla ante la idea de su estado, no busca el perdón. Su corazón se ha petrificado, y esa indiferencia es el sello de su condenación. Profundizando en el abismo del alma. El pecado imperdonable no es un evento cotidiano, pero su posibilidad acecha en las sombras de la condición humana. No se trata de pensamientos oscuros sobre Dios que surgen en la desesperación, ni de quejas contra las pruebas de la vida, ni de preguntas que brotan del dolor o la confusión. Jesús no hablaba de los errores impulsivos que todos cometemos en nuestra fragilidad. Nos enfrentamos a algo mucho más grave, un acto premeditado que trasciende las fallas comunes y se arraiga en una malicia consciente. Imagina a alguien que contempla una obra maestra de arte y sabiendo en su interior que es auténtica, la declara cínicamente una falsificación. Ahora imagina a alguien que presencia un milagro claro, una sanación divina que resplandece como el sol, y, con plena conciencia, lo proclama obra del mal, no por error ni por duda, sino por un rechazo deliberado de la verdad. Esto es el núcleo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un acto intencional que surge de un corazón que ha elegido la oscuridad sobre la luz. Un desafío que no es un grito momentáneo, sino una postura persistente que transforma el alma en un desierto estéril, insensible a la gracia. Jesús afirmó que este pecado no sería perdonado, ni en esta era ni en la venidera, porque rompe el vínculo esencial entre el hombre y Dios, la capacidad de arrepentirse. Es un acto que no solo rechaza la salvación, sino que destruye el puente que podría llevar al alma de regreso al Padre. Como una herida que se niega a sanar, se infecta y se extiende hasta que la gangrena espiritual consume todo, dejando al alma amputada de toda esperanza. Sin embargo, hay un giro inesperado en esta narrativa sombría. Si estás escuchando estas palabras y sientes un nudo de preocupación en tu pecho, si te preguntas con ansiedad si has cruzado este umbral, ese mismo temor es un faro de esperanza. El verdadero peligro no reside en quienes sienten remordimiento o buscan a Dios, sino en aquellos que han silenciado su conciencia, que han apagado la voz del Espíritu hasta un punto en que ya no escuchan su llamado. Si aún sientes la punzada de la convicción, si aún anhelas la reconciliación, la gracia de Dios sigue extendiendo sus brazos hacia ti. Preguntas que iluminan el camino. Consideremos ahora las preguntas que surgen como sombras en nuestras mentes. Preguntas que tocan el núcleo de nuestras creencias y temores más profundos. ¿Por qué es perdonable hablar mal de Jesús pero no del Espíritu Santo? Esta aparente paradoja se resuelve en la naturaleza de sus roles. Jesús en su humanidad sabía que muchos lo rechazarían como hombre, viéndolo solo como un profeta o un loco. Ese rechazo, aunque serio, es comprensible y perdonable porque no corta la raíz de la redención. Pero el Espíritu Santo es el aliento de la verdad, el que nos convence del pecado y nos guía a Jesús. Rechazarlo es apagar la única luz que ilumina el camino al arrepentimiento, dejando al alma en una noche sin fin. ¿Qué hacemos con los falsos milagros que abundan hoy? Vivimos en una era de engaños, donde lo que brilla no siempre es oro. Algunos podrían argumentar que es mejor desconfiar de todo para evitar ser engañados, pero aquí yace una tensión delicada. Juzgar un acto como milagro sin discernimiento puede rozar la blasfemia si atribuimos a Dios lo que no es suyo, pero rechazar por miedo lo que podría ser divino también es un riesgo. El equilibrio es esencial, y el Espíritu Santo, junto con la Escritura, es nuestro guía. ¿Tienes la valentía de pedirle al Espíritu que revele la verdad, incluso si desafía tus prejuicios? ¿Cómo sé si he cometido este pecado? Esta es la pregunta más íntima, la que susurra en la noche. Si te inquieta, si temes haber blasfemado contra el Espíritu,
Esa misma inquietud es una señal luminosa de que no lo has hecho. El verdadero blasfemo no se preocupa, no busca, no tiembla ante su estado. Si sientes el peso de tus pecados y anhelas a Dios, su gracia aún danza a tu alrededor. Este pecado no es una trampa oculta, es una elección consciente, un rechazo persistente que solo abraza a quien ha cerrado su corazón por completo. La gracia que nos rescata. ¿Y si has pecado gravemente y sientes que el tiempo para la redención ha pasado? ¿Qué hacer cuando la culpa te aplasta como una roca? Cuando te preguntas si alguna vez podrás levantarte de nuevo. El peso del fracaso puede parecer un abismo sin fondo, pero escucha con atención. Jesús vino a romper esas cadenas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Tu pecado, por profundo que sea, no tiene la última palabra. La mano de Jesús es más larga que cualquier caída. Piensa en Pedro, quien negó a su maestro 3 veces. Su corazón destrozado por la vergüenza. Pero Jesús no lo abandonó. Lo buscó en la orilla donde todo comenzó, lo restauró y le dio un nuevo propósito. Porque eso es Jesús, un artesano de nuevos comienzos. No importa cuán grande sea tu pecado, Él está aquí, no para acusarte, sino para levantarte con amor y decirte, levántate y camina. Él no vino a condenar, sino a salvar. Juan 3:17. No te quedes atrapado en la oscuridad de tu fracaso. Confiesa tu pecado con un corazón humilde. Busca el apoyo de tus hermanos en la fe. Permanece en la presencia de Dios a través de la oración y la palabra. Y aléjate radicalmente de lo que te hace tropezar. Cada día es una nueva oportunidad para caminar en su luz. Tus cicatrices no son marcas de vergüenza, sino testimonios de su gracia. Toma su mano y deja que Él escriba una nueva historia en tu vida. Una historia de redención que resuena en la eternidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te bendiga con su paz y su luz infinitas.